En este vídeo voy a calcular el campo que crea una masa en un punto, la intensidad del campo creado por una masa en un punto de sus proximidades, ¿no? Vamos a ver el ejercicio. Dice, un cuerpo de masa 8.000 kilogramos se encuentra situado en el punto 2,2. Calcula A. La intensidad de campo gravitatorio en el punto 3-4, en forma vectorial. Ahí vamos a empezar, luego haremos el apartado B. Bueno, esta es la situación que describe. Tengo un objeto de masa 8.000 kilogramos colocado aquí, en el punto 2,2. Ese objeto crea un campo alrededor, es decir, en cualquier punto de alrededor, si yo coloco una masa determinada, esa masa va a experimentar una atracción hacia la masa de 8.000 kilogramos, ¿no? Por tanto, existe un campo alrededor de la masa de 8.000 kilogramos, un campo gravitatorio. Quiero saber cuánto vale la intensidad de ese campo gravitatorio en un punto determinado, en el punto 3-4. Bien, ¿cómo se calcula esto? Pues primero, la intensidad del campo gravitatorio, que es una magnitud vectorial, nos va a indicar qué fuerza actúa sobre una masa de 1 kilogramo colocado en el punto P. Y se calcula así. Es esta formulita, G, masa, o sea, intensidad del campo gravitatorio es la constante de la gravitación universal por la masa que crea el campo entre la distancia al cuadrado entre el punto, entre la masa que crea el campo y el punto donde vamos a calcular la intensidad del campo. Así se calcularía el módulo, pero es una magnitud vectorial. Para hacer esto vectorial, yo pongo aquí un signo menos y el vector unitario. ¿Qué es el vector unitario U? El vector unitario U es un vector que desde la masa m apunta hacia el punto. O sea, sería un vector que tendría esta dirección, la dirección que une la masa con el punto y el sentido desde la masa hacia el punto. O sea, este sería el vector unitario U que hay que calcular. ¿De acuerdo? Vamos a borrar estas líneas que he pintado aquí porque realmente eso era para señalar. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo se calcula el vector unitario U? Pues lo primero que vamos a hacer es calcular qué vector, o sea, digamos, el vector que sería el vector MP, o sea, el vector que va de la masa hasta el punto. Eso es lo que vamos a llamar el vector R, ¿eh? Le llamamos R en general. Sería el vector que tiene como origen la masa y como final el punto P. Por tanto, sería el vector 3 menos 2i, coordenada x del punto P, 3 menos coordenada x de la masa, 2, más, y ahora coordenada y del punto, que es menos 4, menos coordenada y de la masa, 2j. O sea que eso es el vector 1i menos 6j. Ese es el vector que iría de m hasta p. Vamos a calcular ahora el módulo de ese vector, que realmente es la distancia entre el punto y la masa. Entre la masa y el punto, igual. Será la raíz cuadrada de 1 cuadrado más menos 6 al cuadrado. Esa es la raíz cuadrada de 37, que es 6,08 metros. Si estuviera interesado solo en calcular el módulo del vector, intensidad del campo gravitatorio, o sea, si no me interesara exactamente la dirección y el sentido de la intensidad del campo gravitatorio, sino solo me interesara cuánto es el módulo, bastaría hacer esto, G masa partido por distancia. Y diría, bueno, pues 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton metro cuadrado, kilogramo cuadrado, que es la intensidad, perdón, que es la constante de gravitación universal, por la masa que crea el campo, que son 8.000 kilogramos,
entre la distancia al cuadrado, que es 6,08 metros al cuadrado. Metros, eso, se van a ir con eso, metro al cuadrado. Uno de los kilogramos con el otro. Y el resultado es 1,44 por 10 elevado a menos 9 newton por kilogramo. Pero realmente yo quiero un vector. El vector, la intensidad del campo gravitatorio como vector sería, digamos, este número, que en definitiva es G, el módulo, con un signo menos y con el vector U detrás. O sea, es multiplicar el módulo por el vector menos 1. O sea, menos 1,44 por 10 elevado a menos 11, menos 9, por el vector unitario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular el vector unitario. Vamos a calcular el vector unitario. El vector unitario, U, es el vector que conecta la masa con el punto R partido por su propio módulo. R, el vector, era el 1i menos 6j. Y eso hay que dividirlo por su módulo, que era 6,08. El resultado es 0,16 4i menos 0,987. Entonces, en definitiva, yo lo que tengo que hacer aquí es multiplicar por 0,164i menos 0,987j. Y cuando hago el resultado ese, me sale directamente ya el valor de la intensidad del campo gravitatorio. La intensidad del campo gravitatorio es esta. Se suele indicar así entre paréntesis y ahora se pone la unidad newton por kilogramo. ¿Qué significa esto? Pues que en este punto P, la intensidad del campo gravitatorio va, como se ve aquí, componente X hacia la izquierda, componente Y hacia arriba. O sea, este sería el vector G, ¿no? Apunta desde el punto hacia la masa. Está fatalmente, me salió muy malamente esto. Ese es el vector unitario G. Me indica que por cada kilogramo que yo coloque aquí de masa, va a haber una fuerza en esta dirección, en el sentido, o sea, hacia la masa que ha creado el campo de 2,36 por 10 elevado a menos 10 newton hacia la izquierda, 1,42 por 10 elevado a menos 9 newton hacia arriba por cada kilogramo, ¿no? Si yo no coloco aquí nada, pues el campo estará ahí, pero no se notará. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos piden ahora el apartado B? Pues mira, el apartado B nos dice lo siguiente. Dice, ¿qué fuerza actúa sobre un cuerpo, un objeto de masa 4 kilogramos, si lo colocáramos en ese punto 3 menos 4? Evidentemente, aquí no hay nada. Ahora mismo aquí no hay nada. Pero si yo colocara ahora aquí una masa M de 4 kilos, esa masa se va a ver atraída hacia la masa M mayúscula de 8.000 kilos. ¿Cómo podríamos calcular la fuerza de atracción? Pues aplicando la ley de gravitación universal, pero también de otra manera. Yo ya he calculado la intensidad del campo gravitatorio, esto, que me indica qué fuerza actúa sobre una masa de 1 kilo que colocara en ese punto. Pues bien, recordad que la intensidad del campo gravitatorio es la fuerza que actúa sobre un objeto colocado en un punto partido por la masa de ese objeto. O de otra manera, la fuerza que actúa sobre un objeto colocado en un campo gravitatorio es el producto de la masa de ese objeto que coloco por la intensidad del campo gravitatorio. O sea, la fuerza que actúa sobre los objetos va a ser los 4 kilogramos del objeto multiplicados por la intensidad del campo gravitatorio, que es menos en ese punto donde lo coloco. Intensidad del campo gravitatorio que ha sido creada por la otra masa. Por eso aquí no se tiene en cuenta la masa de 8.000 kilos. Ya se tuvo en cuenta
para calcular la intensidad del campo gravitatorio. 2,36 por 10 elevado a menos 10 y más 1,42 por 10 elevado a menos 9 J Newton por kilogramo. La fuerza, por tanto, es este valor. Tiene una unidad, es una fuerza, fijaros, estos 4 kilogramos se han ido con eso y al final la fuerza se mide en newtons. Y con eso hemos acabado. Me falta la flechita, es un vector. El módulo se podría calcular sin problema. Bien, con eso hemos acabado esta parte.